Señores ediles, citando el número, tenemos que votar o volver del régimen de Comisión General al régimen ordinario, si alguien lo solicita. Señor Edil Sánchez, que se vote. Régimen comisión ordinario. Muy bien, que se vote. Estén por la afirmativa. Unanimidad, 25 votos. Continuamos. Tercer punto del orden del día. Media hora previa. A ver, tiene la palabra el señor edil Miguel Muto. Adelante, señor edil. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Hay muchos diagnósticos sobre la situación de la enseñanza en nuestro país. Por un lado están los que sostienen que se muere tal como está, por otro los que defienden este modelo, y en el medio los alumnos, especialmente los de secundaria, que no encuentran interés ni sentido práctico a los que se les está brindando. La deserción llega al 70% en la educación terciaria y esto se viene arrastrando desde hace años. Hablando con los jóvenes, la respuesta es que lo que se les enseña no es compatible con la realidad, con su realidad por lo menos. No ubican el aprendizaje como la herramienta útil que necesitan para el mundo que les toca vivir. ¿Y cuál es su reacción? Desertar. Durante la última década, la matrícula de educación técnica media y UTU aumentó en 25.000 estudiantes, pero bajó 9.000 en educación secundaria. La deserción masiva refleja que buscan otras opciones, algunas más accesibles y otras que tengan aplicación directa para su vida. Así se expanden, por ejemplo, los cursos de informática, diseño, manejo de redes, por poner un ejemplo. Lamentablemente, el resultado mayor indica que 6 de cada 10 abandona la educación formal obligatoria porque no encuentra alternativa. Tenemos, por un lado, entonces, una de las tasas de deserción más altas de América Latina, y además de los que se quedan en el sistema, la mitad no llega a la formación básica en lengua o matemática. En el rendimiento académico es donde más duele la desigualdad económica de quien pudo formarse en la actividad privada. Tendemos a pensar que recibimos la mejor educación, pero sin duda las cosas cambiaron y la sociedad actual, la de nuestros hijos, no es la nuestra, ni la de nuestros abuelos o la de nuestros padres. Los sistemas se ayornan y en el mundo se adelantaron los cambios para agregar nuevos contenidos que permitan una educación llamada integral, preparada para la vida y la realidad que viven. Si la educación de nuestros abuelos y padres y la nuestra fue diferente, con más razón debería ser la actual, en un mundo donde el conocimiento y la creatividad se pagan muy bien y el crecimiento de los países comienza a medirse en función de ese conocimiento más la tecnología que se acelera en forma permanente. En sentido contrario, tenemos hoy una enseñanza que no atrae, que no llega a captar el interés del adolescente y fracasa. Frente a la llamada inteligencia artificial, aprendizajes automáticos, biotecnología y robótica, no hemos tenido respuesta ágil ni práctica aplicación. Son situaciones, cambios sociales que van enfrentándonos a verdaderos dilemas sobre nuestra identidad, libertades, nuevas relaciones en el mundo de trabajo y modificaciones incluso en el pensamiento y comportamiento social y político. ¿Qué es discutible la reforma? Por supuesto. ¿Qué es criticable? Nadie lo niega. Tampoco nadie puede decir si va a fracasar o no. Yo lo señalé en la sesión anterior cuando hablamos de este tema. La de Varela también fue muy resistida en su inicio y con el tiempo la defendimos por décadas. Algo parecido fue el intento de Rama, criticada. Después pensamos que no era tan mala. Nos preguntamos si puede un grado de conservadurismo resistirse a estos cambios y perderse generaciones. La reforma que se discute está proyectada sobre estudios, no es un invento del titular de ANEP. Está proponiendo una posibilidad ante la parsimonia y la inquietud. Recogió diagnósticos, propuestas nacionales, internacionales, aportes de las ATD, ver cómo se está avanzando en otros países, trabajos en los cuales participó un número importante de técnicos nacionales y de todo el espectro político. Se propone primero cambiar el marco curricular, el concepto de lo que se espera del alumno y la estrategia de la enseñanza que le abra el interés y lo conecte con la realidad que vive y mantenerlo lo mayor tiempo posible en el sistema. Esto es ir de un enfoque de contenidos y disciplina
a otro fundamentado en las competencias o aptitudes y habilidades que demuestren que lo que el joven aprende en breve lo podrá aplicar para resolver sus problemas. Esto busca que al egresar su pensamiento sea creativo, crítico, científico y apto, por ejemplo, para la computación. Que sepa comunicarse oralmente y en forma escrita, relacionarse bien con los demás, saber orientar su acción y, en definitiva, ser un buen ciudadano respetuoso de nuestros valores e identidad. Lógico, aquí tenemos un rol fundamental que es el del docente, en una forma pedagógica más activa y atento. Señor presidente. Piden prórroga de tiempo. Por la afirmativa. Unanimidad, 26 votos. Gracias. Puede proseguir. Gracias, compañero. Gracias, presidente. En las materias que presentan más dificultades, mayor esfuerzo del docente, decíamos, fundamental, matemática y lengua. Pero hay algunas cosas que conviene aclarar. Primero, no es verdad que a partir de esta reforma no va a ser obligatorio ir al liceo o a la escuela. La obligatoriedad continúa. Lo que sí se establece que ya existe, que pasa a ser una recomendación de las asambleas técnico-docentes a ser norma, es que no pierda el año por faltas. Alguna razón que el alumno va a pasar, el alumno va a pasar sin ir. No es así. Vamos a un sistema donde la calificación irá en función de la calidad que manifiesta ese alumno. Vaya o no vaya, mientras llegue al estándar de conocimiento que tiene que llegar, será promovido o no. Entonces, no se elimina la obligatoriedad, sino el control de faltas, porque los que entienden del tema, incluyendo la recomendación de las ATD, indican que aquellos factores distintos a la relación directa con el conocimiento y que demoren el avance del alumno terminan siendo elementos expulsivos del sistema. Por eso se levanta la pérdida del año por faltas. Es clave la protección de la carrera académica, ayudar a que los estudiantes no repitan, acompañándolos de otra manera, integrar el sistema de educación inicial y los 6 grados de primaria con los 3 del ciclo básico que pasan a ser séptimo, octavo y noveno grado. Este nuevo concepto ayuda al estudiante a no desalentarse y si un año no le fue bien o un grado no le fue bien, tiene el que viene para mejorar y no repetir. Lo mismo con las faltas. Yo tuve excelentes compañeros que por tener una hepatitis, por ejemplo, una hepatitis por hablar, perdían el año, debían repetir. Entonces hay quien diga, bueno, no sirve estudiar si el malo igual va a pasar. Bueno, es discutible, lo que se sabe es que la repetición culmina en la deserción. La propuesta de ANEP busca mayor flexibilidad para todos los subsistemas educativos y hacer que la estrategia se adapte, como dijimos, al ciclo de vida del estudiante. Y atender a los estudiantes en situación vulnerable. Hay ejemplos de liceo de tiempo completo en la capital que ya están funcionando, enfocados a estudiantes de quintiles de más bajos ingresos. Al tiempo completo, sumar la asistencia de profesionales para un apoyo personalizado. Ya se está haciendo. Los liceos María Espínola. Se busca, por un lado, dar mayor decisión al estudiante y, por otro, capacitar a sus directores para gestionar esos procesos de cambio. Otra posibilidad es que el estudiante vaya eligiendo algunas asignaturas opcionales. Fortalecer una mayor autonomía de los centros educativos en su gestión. Yo quiero citar aquí el caso que tuvimos en Maldonado, en el liceo número 4, con 1.200 alumnos. Su director, si ustedes lo recuerdan, era el señor Ángel Ramos. Ángel no solo impuso ser creativos a sus alumnos, que terminaron siendo reconocidos en la NASA, o por la NASA, y viajando a Estados Unidos a recibir su premio. El Liceo Fernandino fue el primero en el país que participó en estas competencias estudiantiles del Centro Espacial. Decía Ramos, nuestra meta es la excelencia. Era un lema que tenía un director comprometido y que comprometía a los padres frente a la deserción. Ángel, a quien entrevisté varias veces, había logrado la tasa de repetición y deserción más baja del país. Y ante diferentes situaciones de la realidad que le tocó en su entorno, actuó con decisión y valentía, polemizando más de una vez con su director regional. Recuerdo que un día, cansado de las respuestas de los padres desinteresados en que sus hijos fueran a aprender, decidió enviar a la jueza de familia de la época la nómina de 25 alumnos que abandonaron y a los que sus padres no les importó si volvían o no a las aulas, con la esperanza de que la justicia actuara.
La enseñanza mayor que nos dejó antes de irse al exterior es que según las características de sus comunidades, cada centro puede innovar e introducir cambios o adaptarse a las nuevas necesidades de los estudiantes frente a la rigidez o inercia siempre presentes. Innovar sin esperar una directiva de una oficina de Montevideo, que podrá ser útil para Positos, Carrasco, pero no para Maldonado, para Cerro Pelado o Cerro Chato. Otro caso que vamos a citar es el del Bronx, en Nueva York, durante años el peor lugar del mundo, manejado por bandas, narcos, delincuencia, que impedía inclusive el ingreso de la gente a sus casas a determinadas horas. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Hay algunas cosas similares a las que tenía ese Bronx con lo que hoy está pasando en Maldonado. ¿Qué se hizo para solucionar el tema? Se le dio autonomía a los centros de educación. Y con el paso del tiempo, los hijos... Prórroga de tiempo, piden los señores ediles. Unanimidad, no, perdón, 28 en 29 afirmativo. 28 en 29 afirmativo. Puede proseguir, señor ediles. Gracias, presidente. Compañeros, el caso del Bronx, estamos hablando en Estados Unidos, se dio autonomía a los centros de educación. Y se empezó, en el momento decían, no les podemos enseñar lo mismo que aprenden los hijos de los que viven en Manhattan, que tienen dinero y están acomodados. Tenemos que empezar por las cosas básicas, la educación básica, la lengua, la matemática, y empezar a poder atender el boliche, a empezar a vender, a comprar, a vender, a formarse en eso, que les era práctico, y ir sacando de esa inercia y de esa exclusión y empezar a incluirlos en el sistema. Al dar autonomía a los centros, enfocaron la enseñanza en cosas prácticas, para que los alumnos se defiendan en la vida. En la sesión anterior, el compañero Sena, que ahora no está, habló de introducir en la currícula, por ejemplo, el tema de turismo. Bueno, el quehacer turístico, la educación vial, hay gente que reclama la educación vial, nos decían, lo más cercano que tuvimos fue colocar el cartel en la mitad de la calle, ¿verdad?, que decía pare, en las escuelas, fue lo más cerca que tuvimos. La educación vial, la salud, esto que vivimos en la pandemia, que los niños lo han vivido también en su forma. La inclusión, la comunicación, ¿cómo puede ser que un muchacho termine de estudiar, termine el liceo, vaya a buscar un trabajo, no sepa expresarse, no le sepa, no puede hablar, no sabe armar un currículum, no sabe contar siquiera su experiencia porque no le enseñaron a comunicarse, un elemento tan básico como ese? Se propone entonces dar herramientas prácticas como las que tuvo aquí el Liceo 4 y fortalecer los equipos directivos. Conocemos los barrios de Maldonado y del país y sabemos que las maestras y profesores tendrán otros resultados y tienen la mejor voluntad, la gran mayoría, para enseñar otras cosas que permitan una formación práctica. Así como lo hizo Ramos, además de los problemas de cualquier adolescente, los problemas particulares del barrio y el entorno donde vive. Y esa es la reforma que se pretende llevar adelante. Claro, nada de esto es posible sin una reestructura en la formación docente. Incluso cuando es recibido el docente se busca jerarquizarlo. Se está intentando buscar jerarquizar al docente con una carrera universitaria, con elementos de continua preparación. Se sabe que aquel que se recibió hace 15 o 20 años y no siguió estudiando la carrera es como, ya está, tiene el título, pero si no siguió actualizándose, va todo muy rápido y cambia todo muy rápido. Para que se pueda investigar, recursos, por supuesto, no está en discusión ese tema, estrategias y tecnologías que resulten útiles. Tenemos toda clase de docentes, los que están involucrados en la vida de sus alumnos y los que van advirtiendo la necesidad de estos cambios, y estarán los que resistan por las razones que sean. Lo que no debería suceder es que los alumnos queden rehenes de nuestra indiferencia, de la inercia, del desinterés por darles una oportunidad de hacerse activos de su propia formación, identificándose con lo que aprenden y sintiéndose útil desde la adolescencia, etapa hermosa de la vida que siempre debe contener la esperanza de un mañana mejor, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor edil. Destinos. Continuando, perdón, los destinos. Por supuesto, a la Comisión de Cultura de la Junta, a la presidencia de ANEP y a las direcciones de escuelas y liceos departamentales. Muy bien, señor edil. Ahora sí, continuando, Sánchez. Señor edil Sánchez. El edil me lo permite, al Congreso Nacional de Ediles y al Congreso de Intendentes. Señor edil Borges. La Dirección de Tránsito, que me parece que algo hace en la educación vial.
Muy bien, señor edil. Si el edil lo permite.